contiene 5 kilogramos de refrigerante 134A. El cual se encuentra a las condiciones iniciales de 20 grados centígrados, 20 grados centígrados y 140 kilopascales. La sustancia se enfría mientras es agitada hasta que su presión disminuye a 100 kilopascales. Repito, la sustancia se enfría mientras es agitada hasta que su presión disminuye a 100 kilopascales. Punto y seguido. Determine el cambio de entropía del proceso. Determine el cambio de entropía del proceso. ¿Listo, chicos? Profesora, ¿nada más me podría repetir la masa del refrigerante? Sí, 5 kilogramos. Dice un recipiente rígido con 5 kilogramos de refrigerante 134A. Se encuentran las condiciones iniciales de 20 grados centígrados y 140 kilopascales. Gracias. ¿Ya todos tienen el problema? Ok, intenten resolverlo, les doy 5 minutos. Corre tiempo.
¿Listo, chicos? ¿Ya está? Chicos. Chicos, ¿ya está? No. ¿No? ¿Cómo van? ¿Ya han podido resolver algo? ¿Ya han podido resolver algo, chicos? Bueno, ya se les acabó el tiempo. Ok. La entropía, al igual que las otras variables de estado, sobre todo las variables extensivas, la podemos graficar y hacer diagramas temperatura, entropía para sustancias puras, ¿sí? De tal manera que se va a formar un domo como el que hemos visto para los diagramas temperatura, volumen, presión, volumen. De hecho, también podríamos hacer un diagrama presión, entropía, ¿sí? De igual manera que en el diagrama temperatura, volumen, en el lado izquierdo de la campana tenemos el líquido comprimido. Sobre la línea del lado izquierdo tenemos el líquido saturado. En la línea del lado derecho tenemos el vapor saturado. A la derecha de la línea tenemos, a la derecha de la curva tenemos el vapor sobrecalentado. Debajo del domo de la curva tenemos la mezcla saturada de vapor saturado y líquido saturado, ¿sí? Recordemos que también en el punto del pico de la curva tenemos el punto crítico, ¿sí? Entonces, de esta manera, nosotros también podemos buscar las relaciones que existen entre la temperatura y la entropía, entre la presión y la entropía, ¿sí? Recuerden que en este eje de las X puedo poner volumen, entropía, entalpía, energía interna, ¿sí? Entonces, yo puedo tener la relación para esta gráfica y para las otras que les acabo de mencionar.
pero especialmente las relaciones para el cálculo de ya sea la temperatura, la presión con respecto a la entropía, no son sencillas de ubicar. Siempre vamos a tener un tanto de complejidad al momento de calcular la entropía por fórmulas. Entonces, lo más adecuado es hacer el cálculo para diferentes variables a partir de los datos experimentales, ¿sí? De esta manera nos basamos más en los datos que están en las tablas de vapor que ya les había proporcionado. ¿Las tienen a la mano? Chicos. Sí, profesora. Gracias. Ok, entonces, al igual que, ¿ya copiaron el diagrama? Ya. No, Ok. yo no. Bueno, al igual que en los diagramas de temperatura-volumen, ¿se acuerdan que había unas líneas que tocaban el punto de la línea del líquido saturado y se iba recto de manera horizontal hasta el vapor saturado y luego salía una curva? Esas líneas se les llamaba isobáricas cuando estábamos hablando de temperatura. Eran líneas a presión constante. En estos diagramas también van a existir las isobáricas. Y bueno, buscaríamos también las líneas a volumen constante. Ahorita se las muestro. Entonces, si yo estoy hablando del estado 1, yo voy a tener una presión, una temperatura que me va a definir el estado 1 junto con un valor de entropía, ¿sí? En este caso, la entropía sería una semejante a la del líquido saturado. ¿Se acuerdan por qué? Pues porque las propiedades extensivas para el diagrama temperatura, en este caso entropía, pues la entropía para un líquido, o sea, el movimiento de las partículas para un líquido saturado va a ser muy semejante que para un líquido comprimido, ¿sí? Ahora, si estoy en la zona de mezcla, había una manera de calcular para un punto determinado la entropía para ese punto determinado, ¿sí? Y era la entropía del líquido saturado más la calidad por la entropía de cambio de fase. Ahora, si estoy en la zona de vapor sobrecalentado, aquí no había vuelta de hoja. Era una temperatura, una presión y un valor definido de entropía, ¿sí? Quiero recalcar esto. Aquí la entropía, digo que es la del líquido saturado porque es las condiciones a las que se encuentran los líquidos comprimidos no cambia mucho la movilidad de las partículas. Entonces, la entropía del líquido comprimido va a ser semejante o muy parecida a la del líquido saturado. ¿Se entiende eso, chicos? Ariel, ¿puedes guardar silencio, hijo? Ariel. Más o menos, ¿lo podría repetir otra vez, por favor? Claro. ¿Cómo se mueven las partículas en el líquido saturado? Tienen una determinada energía, ¿sí? Tienes líquido. ¿Cambiará mucho si lo tienes como líquido comprimido? No. No, a eso se refiere. Entonces, la entropía para el líquido comprimido va a ser aproximadamente la misma que para el líquido saturado a una temperatura y presión dadas. Ah, ok, vale, gracias. Ujú.
¿Listo? Ahora sí ya puedo cambiar el diagrama, poner otro. Sí, yo ya, muchas gracias, pero no sé los demás. ¿Ya, chicos? Sí, Vale. Sí. Vale. Ok, gracias. Entonces, les decía que yo puedo tener el trazo de las isobáricas, ¿sí? Que son estas líneas continuas. Y también puedo tener el trazo de las isocóricas, que serían las líneas punteadas. Observen que la forma de las isocóricas es muy distinto al de las isobáricas, ¿sí? Sin embargo, las líneas que teníamos en los otros diagramas igual se mantienen. Dado esto, yo puedo buscar y entender que para el líquido saturado yo voy a tener unas condiciones de temperatura y presión constantes, ¿sí? Lo mismo para líquido, para vapor saturado, ¿sí? Y bueno, que debajo del lomo voy a tener la mezcla, eso es muy importante, tener ubicado bien las zonas. Ahora, del problema que me están diciendo, en el problema que les dicté me dicen, copien el diagrama antes, perdón, para que lo tengan. Quieren no copien las escalas, solamente los parámetros. Y Profesora, una pregunta. dígame. La zona de mezcla se encuentra debajo de la línea que dice presión igual a 1 megapascal. A ver, acá abajo. Oh, a ver, ¿dónde? Ah, aquí. En el diagrama. Ajá. 1 megapascal. No, o sea, esta es una isobárica que, Sí. que ayuda a conformar el domo, a hacer el domo. O sea, tengo muchas de estas líneas. Ahorita nada más están dibujando 2 en este diagrama, pero tengo muchas, muchas, muchas. Cada punto que conforman la línea del lado derecho me da líquidos, condiciones para líquido saturado, y todas las las del izquierdo líquido saturado, y todas las de los puntos de la línea del lado derecho vapor saturado, ¿sí? Entonces, toda la zona que está debajo del domo es zona de mezcla, líquido vapor saturado, igual que en la de temperatura volumen específico o volumen. Ok, muchas gracias. De nada. ¿Ya copiaron, chicos? ya. Gracias. Ok. Entonces, en el problema me dice que yo tengo un recipiente rígido. Ese recipiente rígido me está diciendo que el volumen, ¿cómo es? Constante, que el volumen en el proceso se mantiene constante. Entonces, me dice, perdón, voy a cambiar a mi cuaderno. Me dice que tengo un recipiente rígido, por lo tanto el volumen es constante. Y si el volumen es constante, bueno, además me está diciendo que la cantidad de masa que entra, que sale del sistema es 0, o sea, no entra ni sale masa del sistema, por lo tanto la masa es una constante, por lo tanto el sistema es cerrado, ¿sí? Tengo un sistema cerrado. Debido a que el volumen es constante y la masa es constante, tengo que el volumen específico también es constante, ¿sí? Entonces, yo puedo determinar las condiciones para el estado inicial, porque en el estado inicial pues está bien definido. Tengo una presión dada, una temperatura dada.
puedo determinar fácilmente la entropía y el volumen específico, ¿sí? Entonces, me voy a mis tablas de vapor para el refrigerante 134A y busco primero en la zona de saturación, a ver si está en la zona de saturación estas condiciones. Si no está aquí, ¿en dónde me iría? Pues depende de las condiciones que tenga, ¿ok? Entonces, busquen por favor en sus tablas de vapor los valores para refrigerante 134A. ¿Ya lo tienen, chicos? Entonces, está en la página 928 en la tabla A12. Entonces, buscamos a la temperatura, que es 20 grados centígrados, la presión, y me dice en la página 927, tabla A11, ¿cuánto es la presión, chicos, para 20 grados centígrados si tuviéramos la condición de saturación? 520, 572. 72. 2.07. Entonces, ¿la presión es mayor o es menor a la que tendría cuando estoy en la zona de saturación? Es mayor. ¿Es mayor? La de saturación. La de mi Sí. estado es con respecto a la de la saturación. La del estado es más pequeña, la de saturación es más grande. Así es. La presión 1 es menor que la presión de saturación a 20 grados centígrados. Por lo tanto, ¿en qué estado estoy? ¿Qué se tiene en el estado 1? Si tengo menor presión que la presión de saturación, ¿en qué zona estoy? ¿Como líquido comprimido o como vapor sobrecalentado? ¿Vapor sobrecalentado? Así es. Y entonces busco mis datos en la tabla de vapor sobrecalentado. Nos vamos entonces a la página 129 y buscamos en la tabla A13 los valores para 20 grados centígrados y 140 kilopascales, que serían 0.14 megapascales. Entonces aquí está, 20 grados centígrados, creo que no se ubica bien, a ver si ahí se ve, ahí está, 20 grados centígrados, hasta 140 kilopascales o 0.14 megapascal, es el de arriba. Y entonces tengo 0.16544 de volumen específico y la entropía sería 1.0624. ¿Sí? ¿Ya lo tienen, chicos? Sí, profesora. Vale. Okay. Entonces, en mi estado 1, con las condiciones que tengo, que es un vapor sobrecalentado, entonces sé que tengo una entropía de 1.0624 kilojoules por kilogramo Kelvin y un volumen específico de 0.16544 metros cúbicos sobre kilogramo. ¿Sí? Entonces, ahora me voy al estado 2. En el estado 2 yo sé que la presión es de 2 kilopascales. La temperatura la desconozco.
Sin embargo, yo sé que disminuye la temperatura, porque el problema dice que la sustancia se enfría mientras es agitada, hasta que su presión disminuye a 100 kilopascales. Entonces, yo sé que la presión es de 100 kilopascales, yo sé que la temperatura 2 es menor que la temperatura 1. Desconozco el valor de la entropía, pero el volumen, puesto que estoy en un recipiente rígido, el volumen 2 específico debe de ser igual al volumen 1 específico, además de que yo tengo un sistema cerrado, la masa es constante. Entonces, yo entendería que estos volúmenes tendrían que ser iguales. Ahora, este volumen ya está definido, es el mismo que este de acá arriba. ¿Cómo calcularía el valor de bueno, lo que yo necesito calcular es calcular el valor de la entropía. ¿Cómo calculo el valor de la entropía, chicos? ¿Cómo? El cambio de entropía es S2 menos S1, pero yo no tengo el valor de S2. ¿Cómo calculo este valor de S2? Pues tendría que definir en qué estado estoy, ¿sí? En qué zona estoy para poder definir sobre todo este valor ya lo tengo. ¿Puedo definir en qué zona estoy con este valor únicamente? De hecho, tengo dos. Tengo la presión y tengo el volumen específico. El volumen específico tiene que ser igual a este valor. Por lo tanto, busco las condiciones en las que tenga esta presión y este volumen específico. Entonces, me voy a las tablas de vapor, busco primero en la zona de saturación. Acuérdense que primero se busca en la zona de saturación, ¿ok? Entonces, busco para 100 kilopascales el volumen específico. ¿Cuánto vale el volumen específico para el líquido saturado y el volumen específico para el vapor saturado? Para 100 kilopascales y un valor cercano a este volumen. Tengo que encontrar kilopascales y punto 16,554 metros cúbicos. Para líquido saturado dice que es 0.0007259. Y para vapor saturado, 59. Ajá. dice, para vapor saturado es 0.19254. Estos son metros cúbicos sobre kilogramo. Metros cúbicos sobre kilogramo. Y mi valor que estoy buscando está entre estos dos valores. Por lo tanto, ¿en qué zona estoy? Esto es, lo voy a poner aquí abajito. Bueno, no, ustedes digan, ya se los pongo ya, más abajo, porque ya lo tengo anotado yo, pero quiero que lo busquen. ¿Cómo es el volumen que tengo en el estado 2 con respecto al volumen de líquido saturado a 100 kilopascales? Mayor, menor, igual. Es igual. ¿Igual? O sea, 0.007259 es igual que 0.16. Ah, no, perdón. Sí, es menor. Es menor, es el valor del líquido saturado, es menor. Y el valor para el vapor saturado, con respecto al del estado que Es mayor. es mayor, por lo tanto, ¿en qué zona estoy? En la zona de mezcla, gracias Alejandro. Así es, en la zona de mezcla.
Entonces, ojo, estoy en la zona de mezcla. Dado que a 100 kilopascales el volumen del líquido saturado es este valor y el de vapor saturado es este valor, entonces se entiende que el estado final, estado 2, se encuentra entre estos dos valores. Por lo tanto, tengo esto, por lo tanto el estado 2 es una mezcla líquido-vapor saturado. Cópienlo. ¿Ya lo tienen? ¿Listo? ¿Ya lo tienen, chicos? Ya. Vale, ok. Entonces, yo voy a calcular el volumen, perdón, no el volumen, voy a calcular la entropía. ¿Cómo calculo la entropía? La entropía para el estado 2, acuérdense que es entropía específica, entonces lleva una rayita arriba. ¿Qué es igual a entropía en 2? ¿Cómo la calculo? ¿Se acuerdan cómo calculábamos el volumen? Y que les decía que valía esa misma ecuación para entalpía, para energía interna y para entropía. Es la entropía específica para el líquido saturado más la calidad más la entropía del cambio de fase. Entropía específica del cambio de fase. Por lo tanto, tengo este valor. Este lo puedo sacar también de tablas, pero este no lo tengo que calcular. ¿Cómo lo calcularía? Pues a partir de los volúmenes. Entonces yo tengo que calcular el volumen a partir de los volúmenes. Yo tengo el volumen del estado 2, ¿sí? Tengo el volumen del líquido saturado y tengo el volumen del cambio de fase. De aquí despejo la calidad y entonces va a ser el volumen en el estado 2, que es igual al del estado 1, menos el del líquido saturado, pero para el estado 2, entre la mezcla, o no, perdón, no la mezcla, el volumen de cambio de fase, ¿sí? Entonces, acuérdense que esto tiene que ser para 100 kilopascales. Voy a terminar esta sesión porque ya se está acabando.